¿Cuál es la particularidad de estas elecciones que se vienen en octubre? Bueno, hay que reconocer que el gobierno de Evo Morales, ya a punto de cumplir 8 años, tiene un gran desafío, y es mantener la línea base con la que entró a gobernar, ¿no? Que fue el 54%. Yo creo que el trabajo que ha desarrollado el gobierno del presidente Morales ha sido muy arduo, muy complejo, con logros importantes en el campo político, en el campo social, en el campo económico, pero también con equívocos, ¿no? Con equívocos, desde mi percepción, en el campo de los derechos fundamentales de las personas, particularmente quienes piensan distinto, quienes no son parte de su gobierno. Yo creo que el tener exilados fuera del país no es un buen síntoma, no habla bien de su gobierno, ¿no? El que haya más de 500 personas viviendo fuera de la frontera. Sin embargo, yo creo que pese a ello, ha logrado mantener cohesionado el bloque que lo llevó al poder, el bloque que lo apoyó y que volvió a votar por él el año 2009. Me parece que el que haya logrado primero un 54% y después un 64%, en sí lo desafía al mismo presidente Morales a que su línea base mínima sea 54% de voto. Claro. Porque si baja de 54% va a ser un impacto psicológico importante, yo creo, para él y para su electorado. Creo que ese es un tema, ¿no? El otro tema del desafío, de la importancia de las elecciones, es poner a prueba la capacidad también de la oposición de ser contrapeso político. Poner a prueba si la oposición ha logrado posicionar, ha logrado ofertar una propuesta política alternativa, ¿no? a la del MAS. Hay que ver cómo la sociedad califica esa propuesta, si es que la ha habido, ¿no? La propuesta, los liderazgos de la oposición, etc. Porque un buen gobierno siempre necesita de una buena oposición. Es una alimentación dialéctica que hay entre ambos. Cuando la oposición no es buena, el gobierno también tiende a no ser bueno, ¿no? La actualidad, entonces, fácil podríamos lecturar. Yo creo que sí, la oposición ha tenido un desempeño deficiente desde mi punto de vista, porque no se percibe, y yo creo que el electorado tampoco percibe una propuesta clara, ¿no? Desde la oposición. No he escuchado, por ejemplo, hablar qué se va a hacer en la economía, cuáles van a ser los cambios que se van a aplicar en la economía, cómo se van a generar más empleo, qué porcentaje se va a invertir en salud, en educación, qué se va a hacer con el presupuesto de las Fuerzas Armadas, cómo se va a manejar los recursos públicos, el pacto fiscal, cómo va a ser el proceso autonómico, etcétera, etcétera. Yo creo que hace falta que la oposición proponga, que sea muy, diría yo, precisa en cada uno de los temas. En una democracia, la oposición tiene que ser equilibrada, ¿no? Tiene que ser, yo creo que una oposición inteligente, proactiva. ¿Son los vestigios del anterior sistema? Yo creo que la oposición no ha logrado sacarse el estigma del anterior periodo político. El 2005, si queremos, el sistema de partidos políticos colapsó en las elecciones de diciembre del 2005, o sea, donde ganó Evo Morales. La oposición, desde mi percepción, no ha logrado dar el salto hacia un nuevo periodo político, no ha logrado mostrarse refrescada, renovada, y más bien se la percibe como que si quiera jalar la historia al pasado, más bien se la percibe como que queriendo reconstituir el orden de cosas que colapsó, digamos, el 2005. Y eso es lo que le impide avanzar, eso es lo que le muestra a la ciudadanía que la oposición no se desafía y no propone cosas nuevas, sino que se mantiene en propuestas más o menos tradicionales y ancla su discurso en lo que hace el MAS, como diciendo: hace esto mal, nosotros lo vamos a hacer de otra manera, pero no lo dicen cómo lo van a hacer. O sea, no he escuchado, como dije anteriormente, pormenores mucho más detallados de lo que podría ser en el campo de la educación, de la salud, de la economía, etc.
En otros países, por ejemplo, sin ir lejos, Chile, que tiene, diría, una muy buena cultura política, también Brasil, tal vez, u otros países, usted seguramente me dirá con su bagaje, su conocimiento, ¿cómo son las oposiciones? Yo creo que las oposiciones, pese a que tampoco somos en América Latina, con excepción de, diría yo, de Colombia, que ahora tiene problemas graves, de Costa Rica, ¿no? Venezuela, o sea, las democracias más tradicionales son esas, ¿no? Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, porque después Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, hemos tenido más o menos los mismos problemas de golpes de Estado. El Plan Cóndor, claro, o sea, hemos sido parte de ese ciclo histórico, ¿no? Sin embargo, pese a ello, lo que más conozco, por ejemplo, es Ecuador, Chile, Argentina. Las oposiciones tienden a ser más proactivas. Yo creo que la oposición política tiene que salirse de esa inflexible, posición de solo oponerse a lo que hace el gobierno. Aparte de oponerse, de criticar, que es absolutamente legítimo, la oposición tiene que complementar esa crítica con, ¿no?, una propuesta alternativa, con una fiscalización a los actos, lo cual le daría mucho más campo de trabajo, le daría mucho más soltura, le daría más oportunidades de demostrar buenos desempeños, de demostrar capacidades. No me gusta tal cosa, pero aquí tengo. Yo lo haría de esta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, no, se están dando bonos y no hay que dar bonos porque el bono no es sostenible. Ok. Entonces, yo daría bono 2 años y progresivamente reduciría los bonos y con ese dinero constituiría un fondo para generación de empleos en las áreas más deprimidas del país. Por ejemplo, ¿no? O sea, como ejemplo. Y siempre tendría que jugar la oposición con creatividad, con innovaciones, que no se lo ve acá. Y yo creo que eso es lo que se le reclama a la oposición. ¿Cómo es posible que la oposición política no haya logrado generar un nuevo liderazgo, por ejemplo? ¿Por qué solo Doria Medina, que ya va a ser 3ª vez candidato, es como el principal candidato, digamos, que ahora se muestra? ¿Por qué solo Juan de Granados, si ha tenido mucho tiempo también de ejercicio político? ¿Por qué no hay gente, por ejemplo, debajo de los 50 años, ¿no? Debajo de los 45, ¿no? Si usted se va, por ejemplo, a España, lo que ha pasado el 25 de mayo en España, el principal ganador de esas elecciones tiene 35 años, Pablo Iglesias, ¿no? Y su partido lo ha creado el 11 de marzo de hace 3 meses. Y ha logrado sacar el 10% del electorado, digamos, en las eurovotaciones. Por lo tanto, nuestros políticos están todos con un promedio de 55, 60 años, ¿no? Están cerca de los 60, algunos arriba de los 60. No hay generaciones nuevas. Yo creo que ahí hay que ponerle atención. Yo creo que la sociedad espera refrescar ideas, pero también refrescar voceros, refrescar mensajeros, refrescar liderazgo, que le van a hacer mucho bien al sistema político boliviano. Un duro panorama el cual usted está mostrando, nos está planteando lo que está pasando. Estamos a la deriva, ¿no? Yo creo que nuestro sistema de partidos políticos no acaba de recomponerse. Colapsó el 2005, se impuso un partido dominante como el MAS. Después del MAS no se observa un partido político que haya hecho esfuerzo y que haya logrado consolidarse como instrumento político, ¿no? Yo creo que hay que darle, digamos, la duda, hay que darle la oportunidad también a la oposición que logre constituir, digamos, una organización política, alianza, llámese, pero que tenga visión de largo plazo, que no sea coyunturalista solo para ganarle a Evo Morales una elección, sino para construir, digamos, o para mejorar el Estado y la sociedad que tenemos, ¿no? Quisiera que luego de la pausa, por favor, señor Gustavo Pedraza, podríamos decirle al electorado, a la gente, qué debería de analizar antes de emitir eso que es importante, que parece a veces el ciudadano no lo valora. Me refiero al voto, ¿no? Hay que enseñarles a votar. Debería haber tal vez pequeños microprogramas en la televisión, en la radio, donde enseñen a votar, pero
es muy importante, ¿no? ¿Considera usted así? Claro que sí. Más que enseñarle a votar, informarle, ¿no? Informarle. O sea, que los partidos le transmitan de una manera clara, transparente, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus mensajes. Y el ciudadano, que es muy inteligente, va a saber cómo definir su voto, ¿no? Yo creo que hay que mostrarle la información y confrontar ideas. ¿En Bolivia funciona todavía la bolsita de fideo de arroz? Yo creo que sí, aquí ¿Sí? y en muchos lugares, ¿no? El tema de la prebenda a cambio del voto suele ser, pues, en la miseria, en la que mucha parte de la población hay una ayuda económica que un partido puede generar, puede determinar a veces la definición del voto. Cada vez más lejos de eso, pero todavía hay. Me voy a la pausa. Luego entonces hacemos lo que le comenté, Claro que sí. ¿le parece? Adelante. Hoy estamos con el entrevistado Gustavo Pedraza, politólogo, abogado. Ya volvemos.